teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Les recuerdo que pueden consultar nuestro contenido en teobroma.mx. Teobroma es con TH. Mi nombre es Julio César Torres y hoy nos acompaña la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y le damos la bienvenida a Nayeli de la Cruz, que está por primera vez con nosotros. Ella estudió letras, ¿verdad, Nayeli? Sí, letras mexicanas. Muy bien. Acaba de graduarse de maestra. Y en la UNAM, que eso también es bien importante. Justo hace un mes. Hace un mes. Muy bien. ¿Y de qué nos vas a hablar, Nayeli? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Agradezco también la invitación de colaborar con ustedes. Es un placer estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar del espacio en la literatura, ¿no? Bueno, primero que nada, porque el interés de hablar del espacio. Bueno, en los estudios que tengo de maestría, he trabajado el espacio narrativo, que lo podemos llamar como espacio narrativo, fictivo, literario, la narrativa, ¿no? Que podemos, para comenzar, podemos hablar un poco de lo que es el espacio o qué se entiende por espacio narrativo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo llegaste a estudiar el espacio? ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿De qué lecturas? Claro, bueno, en algunos semestres de la licenciatura tuve un acercamiento con un escritor que me llamó bastante la atención, sobre todo por su manera tan particular, tan singular, no solo de narrar, sino de usar algunos recursos, y uno de ellos fue el espacio, ¿no? Este escritor se llama Efrén Hernández, de literatura mexicana, siglo XX. Es un poco conocido últimamente, su obra ha sido más revalorada, ¿no? Podemos vincular la figura de Efrén Hernández con la de Juan Rulfo, con ellos mantienen una gran amistad. Es de hecho Hernández quien ayuda a Juan Rulfo a publicar los cuentos de El Llano en Llamas, ¿no? En una revista importante para el siglo XX que se llama América, ¿no? Donde sobre todo la intención era dar a conocer a estas jóvenes generaciones, como fue Juan Rulfo, ¿no? Y bueno, regresando un poco a lo que es el tema del espacio, me llamó la atención en los cuentos de Efrén Hernández, reitero, por esta forma tan peculiar del manejo del espacio y de otros elementos espaciales o tópicos espaciales como son la ventana, ¿no? Este escritor siempre recurre a espacios pequeños, cerrados, donde solo no podemos hablar propiamente de una ventana, sino de un agujero para él, que cumple con la función de mirar hacia afuera, ¿no? Y que es un espacio que le sirve, sí, para mirar hacia afuera, pero al mismo tiempo para interiorizar, ¿no? Y esto que yo trabajé en los cuentos de Efrén Hernández en mi tesis de maestría. Estos espacios no solo que sirven como escenarios de ficción, donde podemos encontrar a los personajes y sentarlos en su vida cotidiana, sino estos espacios que van más allá y que son los espacios íntimos, como, bueno, no solo yo los he llamado así, espacios íntimos, ¿no? Que pueden ser, en el caso de Efrén Hernández, son creados por la imaginación, el sueño, las ensoñaciones. Ya puede ser simplemente un espacio, pueden ser espacios interiores, ¿no? En Efrén Hernández, sobre todo aquellos espacios de la imaginación son recurrentes, ¿no? Los vamos a encontrar siempre. El personaje solo necesita mirar hacia ese pequeño agujero para poder crear un mundo interior, ¿no? ¿Y cómo podemos definir al espacio interior íntimo? Pues como un espacio intangible donde las dimensiones podría decirse que no existan, sino la imaginación puede superar cualquier barrera, ¿no? Bueno, de ahí mi interés por el estudio del espacio, ¿no? En la narrativa mexicana, sobre todo en la obra de Efrén Hernández, ¿no? Y en la cuestión del espacio, bueno, ya hablaste de alguna manera del dentro y fuera y de este agujerito que permite la comunicación. Pero yo me acuerdo que en tu examen de maestría a mí me llamó particularmente la atención otra dualidad espacial muy interesante, que es la cuestión del arriba y el abajo, porque me di cuenta que no nada más era un asunto de un espacio físico, ni siquiera de un espacio de, digamos, escenografía donde actúan los personajes literarios, sino que tenía que ver con una serie de cargas simbólicas, y eso me llamó mucho la atención.
¿Nos podrías hablar un poquito Claro más que de sí. eso? En Efrén Hernández, como en la mayoría de los escritores, el espacio deja de ser solo esos meros escenarios, como tú los mencionas, cuando adquieren estas facultades simbólicas, ¿no? Una manera en la que el escritor puede organizar el espacio es mediante esta dualidad arriba y abajo, que en cada escritor puede tener una connotación diferente, no porque en un escritor el arriba signifique bueno, en otro puede significar lo mismo, ¿no? Pueden variar de un escritor a otro y también de una cultura a otra. De hecho, esta manera de organizar el espacio nos remite a una forma cultural, ¿no? Que bueno, en Efrén Hernández hablaré un poco sobre la novela, que yo estudié en la tesis de maestría, ¿no? Y que en los cuentos de Efrén Hernández también está presente esta organización de arriba y abajo, que sí, adquiere estas formas simbólicas. Lo situaré un poco en lo que es el escenario de la novela, este escenario que es una casa familiar, que debido todos los miembros de esa familia tienen que congregarse ahí debido a la revolución, ¿no? Porque la novela toma como un hecho histórico la Revolución Mexicana. Entonces toda la familia decide, para resguardarse de los múltiples levantamientos, se resguarda en la casa de la abuela materna. Ojo, porque no estamos hablando de cualquier casa. Y acabo de tocar un espacio importantísimo, ¿no? La casa. ¿Qué valores tiene la casa? No solo esta connotación materna, ¿no? Todo lo que simboliza, sobre todo se complejiza la casa cuando estas casas son con un arriba y un abajo. ¿Qué podemos decir? De un sótano y de un desván. Cada uno de estos espacios tienen valores que sí están relacionados con el bueno y el malo, ¿no? Sí. Que aquí voy a remitir un poco y dar el crédito a Bachelard, ¿no? Qué mejor que Bachelard para poder hablar del arriba y el abajo, ¿no? Que lo identifica con el sótano, la parte baja, y el desván, la parte alta, ¿no? Donde tenemos en el sótano a estos seres subterráneos, estos seres que no se dejen llevar o orientar más bien por la inteligencia, ¿no? Por la capacidad de raciocinio, pero sí son tantos seres más irracionales, como son los personajes de Efrén Hernández, ¿no? Los personajes que son Catito, Fulán y Lina, ¿no? Estos personajes que son llevados sí, mucho por sus instintos, pero también por su capacidad de raciocinio. Entonces no podemos decir que solo uno es malo, uno es bueno. Los personajes mantienen esta dualidad, ¿no? Son tanto arriba y abajo, ¿no? Pero sí se ubican en la narración, más bien el narrador sí concede un lugar específico para cada uno. A Catito lo encontramos siempre en el sótano, ¿no? Que podríamos decir, bueno, Catito va a ser el personaje malo en toda la historia. No, porque Catito tiene una cualidad. Sí tiene instintos que se inclinan más hacia, digamos, lo malo, pero Catito es un personaje muy inteligente. Entonces no podemos hablar que es un ser meramente del sótano, ¿no? Lo podemos encontrar también y colocarlo arriba. No podríamos decir lo mismo de Fulán, que es el personaje que vive en su sótano. Y no es que vivan en sótanos, ellos mismos por sus acciones terminan por simbolizar a un sótano y a un desván. Esa es una de las cualidades que encontramos en Efrén Hernández, que hace de sus personajes, podríamos decir que los espacializa, ¿no? Por sus acciones. Catito, entre esta idea de sótano y desván, las dos, y Fulán, que por sus buenas acciones lo podríamos dejar más como desván, ¿no? Perdón, y en el caso de Efraín, nos comentabas hace rato antes de que empezáramos a grabar que ha sido un escritor que no fue tan reconocido en su propio tiempo, pero que se ha revalorado posteriormente. ¿A qué crees que se deba esto? ¿A sus temáticas, a la forma en que escribía? ¿Desde qué punto podemos analizar este asunto, este fenómeno? Sí, son varios los puntos que podríamos tratar aquí para ver cómo estamos hablando de un escritor que tiene un gran peso en la literatura mexicana, sobre todo en lo que se refiere a cuento, ¿no? Porque bueno, sus cuentos han sido bastante trabajados, pero ¿qué pasa con este tipo de escritores? ¿Por qué en su momento no son tan leídos, tan conocidos? Yo creo que un factor aquí importante es, y voy a remitir a este término del hombre de letras, que es Efrén Hernández. Efrén Hernández siempre estuvo al margen de los grupos literarios en boga, quienes fueron en ese entonces contemporáneos. Estamos hablando de un grupo de
poetas principalmente, de poder literario, ¿no? Hernández siempre se mantuvo al margen. Entonces yo creo que eso un tanto no permitió que la obra de Fren Hernández fuera tan conocida, pero por una cuestión muy de personalidad, ¿no? De relaciones públicas, diría yo, ¿no? Sí, porque claro. Es algo que hemos visto muchas veces. Sí, claro. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que no dio, digamos, como todo ese impulso para que la obra de el mismo Hernández de alguna manera limitó un poco la difusión de su obra. Solo era para ese pequeño grupo de amigos, porque sí tenía un grupo de amigos. De hecho, perteneció a este grupo de poetas, de 8 poetas, sí, que de hecho hacían lecturas en la sala Manuel M. Ponce, ¿no? Organizadas por el mismo Hernández, ¿no? Y tampoco podemos decir Hernández no perteneció a un grupo. Se era un marginado, no. pues. No, aunque muy en el fondo él sí se creía marginado, y la crítica literaria lo ha etiquetado como dentro de esta literatura marginal, rara, extraña, ¿no? Pero no podemos decir que sea plenamente un marginado, ¿no? Habrá quienes opinen lo contrario, y yo creo que de hecho este programa está, yo creo que abierto a esas posibilidades, ¿no? De que se cuestione este punto de vista, ¿no? Que yo sí me inclino por la idea de que no puede ser totalmente un marginado Efrén Hernández. Esa es, yo creo, una de las razones por la que su obra en su momento no tuvo todo esta difusión. Otra... Oye, sí. Lo que pasa es que no lo he leído, tendría que leerlo. O sea, yo más bien te pregunto a partir de lo que escuché en tu examen. ¿No será también que su literatura era un poco complicada como para que llegara a un público masivo? Porque digo, lo que tú nos has hablado es que los personajes no son sencillos, los personajes no son fácilmente etiquetables entre el bueno y el malo, o el Ariel y el Calibán, el racional y el intuitivo, sino que son personajes complejos, son personajes con características múltiples, contradictorias cada uno de ellos. A veces están arriba y a veces están abajo, se desplazan en estos espacios simbólicos. Entonces, pues eso en una época, o sea, sería muy bueno ubicar al autor temporalmente. Pues cuando vienes de una novela de la Revolución en donde el contenido es realista, los discursos son lineales, ahora sí que empiezan al principio y acaban al final, si se me entiende, o sea, son estructuras relativamente más sencillas, más fáciles para un lector no especializado, por decirlo así. Sí, tradicionales. Más tradicional, ¿no? O la poesía, que es otra historia. Venir con una narrativa ya con estructuras más complejas, con simbologías más ricas, pues supongo que no debe haber sido fácil para un gran público, que aparte tampoco había tantísimos lectores, pero incluso dentro del público lector, pues no debe haber sido de fácil acceso, de fácil comprensión. No, sí, de acuerdo. De hecho, tocaste la palabra precisa para poder partir en esta manera, para ubicar un poco a Hernández, ¿no? Que sí, complejo. La obra de Fren Hernández es bastante compleja. Es una obra engañosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en una primera lectura nos vamos con la idea de que, ¡ay, qué linda historia!, ¿no? El ratoncito que se acerca al personaje. No, porque atrás de ese ratoncito hay una complejidad enorme. La obra de Fren Hernández exige lectores muy atentos. Cualquier palabra que tú dejes suelta se puede prestar para sobreinterpretar la obra de Fren Hernández, ¿no? No es una obra sencilla, de hecho la crítica ya lo ha dicho, no lo digo yo, algunos críticos lo han comentado. Otros críticos lo han comentado. Además de ti, otros sí han comentado. Sí, porque debemos también puntualizar aquí que ha comenzado una revaloración hacia la obra de Fren Hernández, sobre todo hacia los cuentos, que es lo más conocido y que de alguna manera han opacado las novelas son pocas las novelas que escribe Hernández, una muy extensa que es La Paloma, El Sótano y la Torre, de la que olvidé mencionar, estamos comentando en esta ocasión. No son obras sencillas, y sí tienes mucha razón al comentar que, si estamos situando la obra dentro de estas obras escritas de la llamada novela de la Revolución Mexicana, que es verdad, sí cumplen con esta estructura lineal, y que la obra de Fren Hernández rompe con esta estructura lineal de inicio, desarrollo y la conclusión, ¿no? Que podemos así resumir a grosso modo, ¿no? Las obras de la novela de Fren Hernández, especialmente La Paloma, El Sótano y la Torre y los cuentos, podríamos decir que es una estructura fragmentada.
¿Qué implica? Que el lector debe de estar muy atento, porque no te vas a encontrar con una secuencia meramente lineal de acontecimientos. Quizá en algún momento habrá un rompimiento, una retrospección, ¿no? Como le podemos llamar en literatura, una retrospección donde, cuidado, porque si estábamos en un presente, nos está regresando a un momento previo a la historia, ¿no? En un espacio diferente, con personajes diferentes, que eso ya no implica otro tipo de leer la obra, ¿no? O sea que con él no te puedes echar la típica pestañita de que te quedaste tantito dormido y te saltaste un párrafo porque ya no entiendes nada. Sí, no se puede. Yo sé que a ustedes no les ha pasado eso, pero a mí sí. No, sí. Bueno, y de hecho yo creo que también a aquellos que nos dedicamos al estudio profundo de la obra narrativa o de la obra verbal, también nos pasa, ¿eh? No creas que no podemos echarnos una pestañita, pero cuando regresamos, si Efrén Hernández sigue ahí sobre la mesa, no te lo permite. Yo creo que es esto, el grado de complejidad que tiene. O sea, exige una lectura atenta. Atenta, muy atenta. Sí, pues ahí empezamos con los problemas. Sí, ahí empezamos. Es compleja la obra, yo creo que también en su momento, de hecho, y esto sí me atreveré, ¿por qué no decirlo, no? En su momento, la crítica que leyó a Efrén Hernández abundaba más en la figura del escritor que en la obra, en lo que era la obra en sí, porque Efrén Hernández siempre llamó la atención por su extravagancia en el vestir, porque remendaba los anteojos con cinta de aislar, porque tejía sus propias corbatas, porque sí vivió en la miseria Efrén Hernández. Háblanos del autor propiamente, digo, es interesante la complejidad de la que hablas de sus obras, también quizá nos ayude a entender un poco más el panorama completo, si nos hablas del autor, para empezar, él dónde nace, en qué contexto se desarrolla, y de esta extravagancia que nos mencionas también me resulta muy interesante, me gustaría que hablaras de eso. Sí, y una extravagancia que podemos trasladar un tanto a su obra, ¿no? Ya una manera tan singular de narrar, que no es el único, claro, hay que decirlo, no es el único, pero yo creo que sí es un antecedente o una continuación en la literatura, ¿no? En la literatura mexicana. Pero regresando un poco a esto de la vida y vinculándola con la obra de Efrén Hernández, él, nace en 1904. Sé que les va a sonar un tanto a biografía, quizá, de que vamos a la papelería y la encontramos, pero no. Bueno, la finalidad es esta, contextualizar un poco la vida de Efrén Hernández. Él nace en León, Guanajuato. Decide primero estudiar en ese entonces llamada Escuela de Jurisprudencia, ¿no? Donde, se da cuenta que no es su vocación y decide emprender de manera libre, porque eso sí, de manera libre, el estudio de la literatura, ¿no? Porque, se percata de que las leyes no encontrará nada, no encuentra esa sustancia que él busca, ¿no? Y que de hecho hay referencias un tanto que sí son autobiográficas en algunos de sus cuentos, ¿no? Donde los personajes, remito a Tachas, que es el cuento más conocido de Efrén Hernández, y que no puede faltar en la literatura de cuento mexicano y de cuento latinoamericano, ¿no? Yo creo que cualquiera, y es una invitación para aquellos que el título es muy sugestivo, ya nos lo explicarás, pero sigue con la vida del autor. Ya me estoy picando. Y ¿qué podemos hablar? Tiene anécdotas bastante chuscas. O sea, nace en pleno porfiriato en una ciudad ultraconservadora. Sí, 1904. Estamos hablando de 1904, ¿no? Pleno porfiriato. Muere joven, ¿no? Bastante joven, a los 54 años, ¿no? 1904 a 1958, ¿no? Se sabe muy poco de la muerte de Efrén Hernández, pero ahora, no toquemos ese punto, regresemos un poco más. Hay anécdotas bastante chuscas en la vida de Hernández. Vivía en una austeridad total, que en sus cuentos se encuentra, esos cuartos pequeños donde están los personajes, habla mucho de, yo creo, que esta vida tan austera que llevó el autor. Una anécdota chusca que podemos comentar ahora es la manera en que él, contrae nupcias con Beatriz Ponzanelli, ¿no? Una chica de una familia acomodada italiana, esta familia de marmoleros, familia muy pudiente. Hernández, de hecho el propio Hernández lo comenta, ¿no? Que era muy poco querido por la familia de Beatriz Ponzanelli, ¿no?
Y bueno, para casarse con ella, Efrén Hernández le dice a uno de sus amigos que le ayude porque no encuentra la manera para poder casarse y tener un acercamiento, porque la familia no lo permitía. Entonces van a la casa de los Ponzanelli y Efrén Hernández lleva una escalera, le pide a su amigo que lo apoye, se sube por la escalera y de esta manera intenta casarse con Beatriz Ponzanelli, ¿no? Creo que algunos lo creían tímido y todo, pero esto me parece bastante audaz en la vida de Hernández, ¿no? Ahora veo por qué la importancia del arriba y el abajo. El arriba, exacto, y regresamos, ¿verdad? Esta idea del arriba y el abajo. O sea, ¿no? la escalera. La escalera, sí. Como una forma de cambio porque además la chica está arriba, o sea, socialmente. Sí. Y entonces se necesita una escalera para poder tener acceso al... Ay, perdón. Sí, mira qué buena observación, Carmen, ¿no? O sea, yo creo que cada escritor tiene sus manías, ¿no? Y que tú escuchaste, bueno, en el examen de maestría, lo que la doctora Lourdes Franco, quien estuvo presente, nos comentaba, ¿no? Que, bueno, las manías de Efrén Hernández son, podríamos hablar ahora de ellas, pero bueno, no es... Lo que estamos en el diván para psicoanalizar. Sí. Yo creo que sí es interesante porque además de alguna forma proyectan todo esto que viven, sus obsesiones, sus aficiones. Sería relativamente sencillo ver esa proyección de todo esto en sus obras, ¿no? Una vez que se conocen, quizá cuando no conoces la vida personal de un autor pasan por alto, pero cuando lo vas conociendo, cuando vas viendo a qué tenía apego, qué cosa le resultaba desagradable, de repente empiezas a notar esas pistas, ¿no? En sus obras. Yo supongo que no debe ser distinto con Hernández, ¿no? No, para nada. Yo creo que sí, estaríamos hablando tanto de este carácter autobiográfico que para algunos estudiosos, bueno, es así como, bueno, dejemos de lado lo autobiográfico, pero siempre y cuando la obra lo pida, o sea, entonces yo creo que sí es necesario recurrir un tanto a ello, ¿no? Siempre y cuando la obra lo pida, porque, bueno, hay que considerar que siempre debe ser primero la obra y después cualquier otra aproximación teórica que podamos hacer, porque la obra literaria no es algo a que le podemos aplicar esta teoría, ¿no? No, eso sí, la obra literaria, subrayo, sí pide, ¿no? De acuerdo a su propia naturaleza, ¿no? O sea, no forzar las interpretaciones, sino que la misma obra te diga qué herramientas necesitas para analizarla. Sí, claro. También ese es otro peligro, ¿no? Llegar ya con un juicio preestablecido antes de entrarle a la obra, ¿no? Y cuando la obra se debe explicar por sí misma, bueno, eso lo entendería yo, ¿no? Quién sabe si sea lo correcto, pero yo entendería que para mí sería más benéfico no llegar con ya juicios previos, ¿no? De la obra ni del autor, sino más bien dejar que la obra me cuente, dejar que la obra plantee este escenario y me hable de los espacios de los que tú también estás hablando, ¿no? Sí, claro, que la propia obra marque sus propias pautas, ¿no? Que es lo que ella pide, ¿no? Sí. Y que, bueno, en este caso yo creo que La Paloma, el sótano y la torre, de hecho, vámonos desde el título, ¿no? La Paloma, el sótano y la torre, es muy sugerente. Claro. Ahí ya tienes arriba y abajo de entrada, Sí, ¿no? Sí, en el título, o sea, para que no haya duda. Fíjate que es muy curioso, tengo que meter mi cuchara como historiadora. Siempre ha habido debates sobre el papel de la historia en el análisis literario. Hay quienes plantean que la historia es así como el contexto, ¿no? Como el telón de fondo en el cual se dan las obras literarias. Hay quien dice que no, que la historia condiciona, casi determina la obra literaria. ¿Cómo aplicarías esto, Efrén Hernández? De entrada tú ya nos dices, lo primero es la obra. O sea, sí necesito saber la vida del autor, sí necesito ubicar el contexto, pero primero tengo que ver lo que la obra me dice en sí misma. ¿Cómo verías esta vinculación entre el análisis literario y el contexto histórico en el caso específico de Efrén Hernández? Bueno, yo no soy de la idea de que una por su lado y la otra por el otro. No. De hecho, o sea, toda obra literaria sabemos que tiene un contexto histórico, social y cultural, y que para poder aproximarnos a ellas, a la obra literaria es indispensable conocer todo este contexto, ¿no? En cuanto a Hernández, es muy común que siempre lleva de la mano la historia de los personajes ligada a la historia patria, a la historia con mayúscula.
siempre está ahí. Parece que una siempre está abajo de la otra. Intenta siempre poner estos dos mundos, este mundo histórico donde sobre todo sitúa las historias en lo que son la revolución, ¿no? Los primeros años de 1915 aproximadamente, sitúa la historia. Donde el país vive una situación bastante precaria, como la viven los personajes, ¿no? Siempre van de la mano. Pero es aquí donde uno como lector se puede, y como estudioso de la literatura, se cuestiona, bueno, ¿hay alguna historia, la historia de los personajes y la historia con mayúscula, tiene alguna de estas dos alcanza el primer plano? ¿O qué pasa? Porque si el narrador nos está hablando de un idilio que se intenta dar entre los personajes de La Paloma, el Sótano y la Torre, Catito, que es el sobrino entre comillas de Lina, estamos hablando de los personajes principales, está esta historia donde este chico adolescente intenta un acercamiento sexual hacia este personaje femenino. Pues hacia su tía. Hacia su tía, entre comillas, porque no son es de estas tías que siempre llegan porque la conoce la abuelita y es amiga de la familia. O sea, es la tía prima de un amigo. Exacto, sí, la tía prima de un amigo, ¿no? Entonces, pero este chico, pues, empezando a despertar a la sexualidad, se siente atraído por la tía Lina, ¿no? Y vemos este conflicto que viven los personajes aquí dentro con sus necesidades, sus problemas y la historia, ¿no? Donde el país se debate en una situación entre la milicia, la miseria, ¿no? En este caso yo creo que es la historia con mayúscula, que motiva mucho, o sea, es el detonador de los personajes. Si no fuera por la historia, por los diversos levantamientos que se dan, los personajes no hubieran llegado a la casa de la abuela materna para resguardarse, ¿no? De los diversos ataques que padecían, ¿no? Porque toda la familia se congrega ahí, todos hacen de la casa un espacio plenamente colectivo. Sí podemos dividir aquí el espacio entre una afuera y una adentro, ¿no? Que es la casa de la abuela con la familia, y el mundo de fuera, que es la historia con mayúscula. Pero si no fuera por este acontecimiento histórico, yo creo que Catito no hubiera intentado este acercamiento con la tía Lina, Fulán no se hubiera enamorado y posteriormente casado con la tía Lina, ¿no? Porque sí, debemos hablar de que aquí los personajes están en un triángulo amoroso. Catito, el joven adolescente, y Fulán, que es también otro miembro de la familia. O sea, Catito, que es predominantemente abajo, sí, con Fulán, que es el del desván. Digamos que un tanto bueno y malo. Y pues Lina, que simbólicamente, como el título lo sugiere, es la paloma, quien está debatiéndose entre arriba o abajo, ¿no? O que puede llegar a los dos lados, ¿no? O que puede llegar a los dos lados, sí, claro, ¿por qué no? Okay. Y en el caso de la obra de Hernández, ¿a qué tipo de público crees que le sería más o menos complicado acercarse? ¿Jóvenes, ya personas con una cierta experiencia, más grandes? Por sus características, ¿qué tipo de público crees que sea el natural de este tipo de obras? Yo creo que sí tengo que puntualizar que implica lectores un tanto más con conocimientos más previos, porque sí, Efraín Hernández, de entrada, la primera lectura no es para... puede ser muy superficial, ¿no? Siempre nuestra primera lectura es más superficial, y menos si no desmerito a los lectores comunes, ordinarios, no. Pero yo creo que sí están un tanto más en desventaja de aquel estudioso, ¿no? O sea, puede sí, existir el riesgo de que alguien le entre a la obra y al final diga no le entendí muy bien de qué iba o qué sucedió aquí. Sí, yo creo que sí, porque bueno, de hecho... O que se queden en la capa del romance y el triángulo amoroso y se pierdan de mucho de la carnita, de la sustancia del texto, ¿no? Pero sí puede haber una lectura así, que te quedes así como en lo bonito y que digas, ay, qué novelita tan curiosa, y ya
pases, Sí, dejarlo. o sí exige que le rasques más. Yo creo que en el caso de Hernández sí exige que le rasques más, pero O sea, requiere de complicidad del lector. sí, bastante complicidad del lector. De hecho, podemos decir que no son narradores confiables, porque podemos confiar en un narrador cuando es en tercera persona, porque son narradores que lo saben todo, ¿no? Lo saben todo con respecto a los personajes, ¿no? Cómo se mueven. Pero un narrador en primera persona es más dudoso, y esto sucede en La Paloma y El Sótano y la Torre. El narrador deambula entre una primera persona y una tercera persona, pero lo hace con tanta maestría Efraín Hernández que nunca no sabemos o no nos percatamos en qué momento ha dejado ese narrador en tercera persona para estar en primera. Y si está hablando de Catito, si Catito está tomando la voz y lo hace desde una tercera persona, de momento ya está en la conciencia de fulano. Dices, ¿cómo hace estos cambios, ¿no? de una primera a una tercera persona? Eso yo creo que lo complejiza y implica de un lector mucho más con más herramientas, ¿no? que puedan llegarle a Efraín Hernández. Pero yo creo que tampoco pensemos en un estudiante de secundaria, porque a los chicos, y bueno, yo ahora imparto una clase de español en primero de secundaria, donde leímos Tachas, ¿no? El cuento que les comento. Claro, sí, intenté ayudarlos un poco para que no se quedaran con esta idea tan superficial, ¿no? Pero terminó encantándoles a los chicos. Tachas, y comprendieron un poco cuál era la intención del narrador, ¿no? Habló un poco de Tachas, donde es un personaje que está en un salón de clases, en una clase de Derecho, ¿cierto? De Derecho, que mencioné que Efraín Hernández estudió algunos semestres de jurisprudencia, y es un personaje que está dentro de un salón de clases, distraído, y el profesor le pregunta, ¿usted qué cosas son tachas? Pero él está en otro mundo, mirando hacia la ventana, pero no está solo en las nubes, ¿no? Y hay ciertos elementos que nos señala el propio narrador, que el personaje anda por ahí deambulando, pero no. La idea de este cuento es de que mediante la palabra que emite el maestro de la clase, que a cada momento, ¿qué cosas son tachas? ¿Qué cosas son tachas? Yo creo que eso ya es una invitación a que a que el lector se pregunte, sí, ¿qué cosas son tachas, no? Efraín Hernández implica de lectores muy activos, bastante activos, ¿no? Perdón, para una persona interesada en la obra de Hernández, ¿recomendarías entonces que empezara por esta historia, por los cuentos de Hernández? O sea, como que ir calentando motores con los cuentos y ya después entrarle a la novela. Denso, ¿no? Yo creo que sí, y no porque haya sido solo mi caso, ¿no? Porque de hecho yo sí me atrevería a decir que la novela es todo un compendio de los cuentos, ya podemos ver como formalizada una poética. En los cuentos la tenemos, ¿no? Y en la novela se puede ver cómo se manejan todos estos elementos que Efraín Hernández trabaja en sus cuentos y en la novela, ¿no? Que creo que los explota de mejor manera en los cuentos que en la novela. Yo creo que en la novela, por la extensión, una novela siempre es más larga que el género cuento, ¿no? Pues yo creo que esas dimensiones más pequeñas del cuento le permiten a Efraín Hernández explotar todos estos elementos que son la digresión. Pensemos en tachas. La pregunta, ¿qué cosas son tachas? Ya implica estas digresiones, ¿no? El personaje está en sus digresiones y está pensando quién sabe qué cosa, ¿no? Dice el narrador. Pero la pregunta que emite el maestro lo hace regresar a este mundo, a este espacio, ¿no? Entonces ahí podemos ver ya el uso de la digresión, como corta hace de esa estructura que anteriormente en otros cuentos era lineal, que en Hernández ya no resulta tan lineal, es fragmentada, ¿no? Ya la digresión, eso es lo que tiene, la función de la digresión, ¿no? De introducir alguna anécdota, algún comentario y suspender la linealidad de un discurso para introducir este comentario, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en tachas, ¿no? Sí. O sea, digamos que aquí el discurso predominante, por decirlo así, es el alucine del chavo que está en otro canal. Y entonces llega el maestro y le corta el alucine con esto que sería la digresión, que es ¿y qué son tachas? ¿Y qué son tachas? Sí, y de ahí ya podemos ver una estructura no tan tradicional en los cuentos de Efraín Hernández, sí. Que ahora yo les pensaría uno que es al revés, ¿no? O sea, que el discurso lineal u oficial sería el del maestro y que el alucine sería la digresión, ¿no? Sí. ¿Y no?
Aquí. Entonces ustedes, ahora yo podría, no sé, hacer una pregunta. Ustedes como, ahora que comentamos la obra de Efrén Hernández, ¿considerarían que es un escritor que puede ser fácil para cualquier tipo de lector? Si tomamos en cuenta esto que hemos considerado. Yo creo que sí puede ser atractivo, pero también eso es en función de qué te deja al final. O sea, sí, me estás pidiendo compromiso como lector, atención, y al final, ¿con qué me quedo yo? ¿No? Más allá del recurso estético, del recurso narrativo, como lector tengo una recompensa, por así decirlo, quizás suena aquí medio mercenario, ¿no? Pero ¿cómo puede resultar atractivo a un público un autor que te pide una serie de compromisos y al final con que te quedas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿en qué momento descubres a Hernández y por qué te quedaste con él? ¿Qué te cautivó de Hernández? ¿Es esta complejidad? Yo, por ejemplo, no he leído esta obra, no me he acercado y pienso hacerlo para ver precisamente qué me deja. Tú háblame de tu experiencia, ¿qué te dejó a ti? Quizá ya fue por una recomendación, por una clase, ¿cómo fue tu caso? Bueno, mi caso, mi primera experiencia con Hernández, que fue a través de un curso que tomé en la facultad, formación en la licenciatura, y se lo debo este acercamiento de Efrén Hernández a la doctora Raquel Mosqueda Rivera, que ha sido mi maestra. Fue ella quien me acercó a Hernández. De hecho, ella comentaba que muy pocos profesores, y sí lo he visto en algunos programas, tanto de licenciatura como de maestría, muy pocos profesores en sus programas ven a escritores como Efrén Hernández. Con la doctora Raquel Mosqueda leímos Tachas. Ese es mi primer acercamiento con Hernández, Tachas. De hecho, creo que todo aquel que conoce a Hernández, su primer acercamiento es con este cuento, ¿no? Sí. Que, por cierto, a Efrén Hernández le da el sobrenombre. Todo el mundo en aquel entonces, cuando Efrén Hernández publica Tachas, todo el mundo lo conocía como el Tachas, ¿no? Entonces, a este cuento debe su sobrenombre. Pero regresando a este acercamiento con Hernández, lo leí en la licenciatura, leí 3 cuentos, Tachas, unos cuantos tomates en una repisita, un cuento bastante singular. Ya creo que el título dice, unos cuantos tomates en una repisita, ¿no? Cuando los tomates, o sea, en su lugar, ¿no? La repisita para los santos, ¿no? Y regresamos a la arriba. Los tomates arriba, ¿no? Santa Teresa, ya también el título es bastante sugerente, Santa Teresa. Y bueno, decidí estudiar a Efrén Hernández porque cuando uno es muy joven no tienes tantísimas herramientas, ¿no? Hace 300 años. Lo digo en la licenciatura, cuando, tienes herramientas, pero quizá con Efrén Hernández se requieren mucho más, ¿no? Porque yo quería ir más allá de ese plano. Digo, bueno, nos presenta historias Efrén Hernández donde están los ratoncitos, los tomatitos, el retrato de la santa, pero ¿qué hay más allá de esos objetos que de alguna manera están muy presentes en los espacios de Efrén Hernández, ¿no? Y en las narraciones de Efrén Hernández, donde unos tomates dejan de cumplir con esa función que en la vida cotidiana son el alimento que nos sirve? No, en Efrén Hernández tienen las funciones más singulares que uno se puede imaginar y que, bueno, no se las comento para que sean una invitación a la lectura de Hernández, porque escogió a Efrén Hernández. O sea, le gusta la curiosidad, le gusta descubrir cosas e invitar a descubrir cosas. Fíjate que lo que acaba de decir Naye me hace pensar que en la exigencia está el premio. Sí. Es decir, que al moverte a la curiosidad, al ponerte trampas, entre comillas, obstáculos para la comprensión, es como estos cuentos de encuentra el tesoro que te van dando pistas, pero a veces las pistas no son tan obvias ni tan explícitas, y en ese juego de desentrañar los símbolos, los misterios, los obstáculos, pero también el discurso un poquito más explícito, en eso está el premio al mismo tiempo que la exigencia. Sí. Porque justamente yo creo que a muchos de nosotros no nos gusta ser lectores pasivos, ¿no? Que nos cuenten la historia tradicional de hoy, mañana y al final, y que te quedes con la típica moraleja, ¿no?
Entonces, si eres curioso, yo creo que los jóvenes pueden ser muy buenos lectores, porque aunque en un principio tal vez no entiendan toda la simbología, justamente los jóvenes son curiosos para descubrir y desentrañar misterios. Y estos misterios, aunque sean discursivos, literarios, pues te invitan a seguir leyendo, ¿no? A continuar una lectura para saber qué más hay adelante, ¿no? Sí, que de hecho era una intención de Efrén Hernández, ¿no? Que bueno, no recuerdo tal cual dónde, en qué artículo lo dice, pero una de sus preocupaciones era llegar al público lector, sí, pero a los jóvenes especialmente, ¿no? Claro. Que los jóvenes lo pudieran comprender, ¿no? Era una de las preocupaciones en Efrén Hernández. Y bueno, al menos en mi caso, yo creo que fue así, porque tú dices, bueno, lo has mencionado, Carmen, esta necesidad de descubrir, y Efrén Hernández yo creo que es un escritor que invita a esto, a deambular por esos mundos ocultos, y que bueno, a mí la verdad me fascinan y que bueno, dices, bueno, ¿qué hay atrás de los tomatitos? ¿O qué hay arriba, en este abajo? Fue mi caso, ¿no? Que Efrén Hernández hizo esta invitación, sus historias hicieron esta invitación, que pues en esta idea de descubrir, y que yo creo que se concretaron en una tesis de licenciatura y de maestría, ¿no? Pero sí. Entonces a mí me queda claro que el premio, en tu caso como lectora, es esa complicidad que tienes, porque hablas de los personajes y yo siento hasta el cariño que les tienes a los personajes. Creo que ahí también está ese premio del que hablábamos, ¿no? Sí, porque ha sido toda una vida que he compartido con las narraciones de Efrén Hernández, ¿no? Aparte quiero aquí sacar a balcón que está hablando del autor y está hablando de los personajes, y Naye pone una cara de travesura. Así es. Que, o sea, creo que justamente de eso se trata. O sea, es un autor travieso que invita a sus lectores a ser traviesos con él, a inventar sus propios espacios, a descubrir sus propios misterios, y por eso los seduce tanto. Me da muchísimo gusto. Sí. Habrá que leerlo, pero es muy curioso porque una de las ediciones que yo sí conozco está en una colección que fue masivamente distribuida, que es Lecturas Mexicanas. Eso me llama mucho la atención, porque normalmente en Lecturas Mexicanas se publicaron clásicos de la literatura, uno que otro joven autor, pero bueno, ahí están Alichu Macero, Carlos Fuentes, Rulfo, o sea, se publicaron ahí mismo en esa colección El Llano en Llamas, Pedro Páramo. Entonces, para no ser un autor tan taquillero, por decirlo así, pues es interesante que haya salido publicado en Lecturas Mexicanas. Sí, de hecho podemos decir que La Paloma, el sótano y la torre, su primera edición, bueno, es de la Secretaría de Educación Pública, pero después en Lecturas Mexicanas, ¿no? Son las primeras ediciones de La Paloma, el sótano y la torre, que bueno, para la crítica de su momento, que de hecho Alichu Macero dedica la primera edición de las obras completas que edita el Fondo de Cultura Económica, también quien publica, bueno, en el Fondo de Cultura Económica, si ya gozan de un prestigio como escritores que bueno, no cualquiera, ¿no? Y es el caso de Hernández, ¿no? Que con el primer cuento, uno de los miembros de contemporáneos, de hecho, reconoce el valor que tiene Tachas, ¿no? Y es Salvador Novo quien dedica algunas palabras introductorias para la primera edición de 1928 de Tachas. Yo creo que ya, como tú subrayas, Carmen, esto ya habla bastante de la maestría de Efrén Hernández, ¿no? Al estar ya en casas editoriales de primer nivel, como son en Lecturas Mexicanas, ¿no? Sí. Que sí, quiero cerrar esto comentando que la crítica reconocía la grandeza de Efrén Hernández, pero muy poco profundizaban en lo que era su propuesta estética, ¿no? Muy pocos, porque se enfocaban, como lo dije en un principio, a la figura del escritor, su figura extravagante, cómo vestía, su marginalidad, porque se oponía a pertenecer a estos grupos de poder, ¿no? Pero yo creo que su obra, como lo comentabas, Julio, qué enseñanza, qué aprendizaje o qué sabor te deja. Yo creo que para Hernández es esto, ¿no? Ya esta difusión que últimamente tiene Efrén Hernández, la revaloración que se ha iniciado con su obra, ¿no?
y que bueno, creo que sí ha intentado llegar a los jóvenes, al menos en mi caso, y cada que bueno, yo visitaba a la doctora Raquel Mosqueda en su cubículo para comentarios hacia mi tesis, encontraba de momento a chicos de los últimos semestres de la licenciatura que están estudiando a Efrén Hernández, ¿no? Cada vez son más estudios universitarios que prestan atención a la obra de este escritor mexicano. Pues que bueno, ojalá esto sirva de motivación. Por lo pronto te voy a pedir el libro para empezarle con los cuentos, ¿no? Y sí, afortunadamente ya tengo por lecturas mexicanas el de la Paloma, el Sótano y la Torre, y es muy curioso porque sé que está en lecturas mexicanas porque el título me cautivó. No tuve en su momento la oportunidad de leerlo, pero sí, el título ya de entrada es muy sugestivo. Perdonando por los cohetes, pero es el Día de la Santa Cruz, y que creen que vivo en el barrio de la Santa Cruz, en Iztacalco, entonces hasta fuera un poquito, o sea, considerando. Tenemos fanfarrias de fondo en nuestra presentación del día de hoy. Especiales. Nayeli de la Cruz, Nayeli, muchas gracias por... Y Nayeli de la Cruz. Y de la Cruz, a propósito. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ustedes también por compartir este espacio. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Julio. Bueno, mi nombre es Julio César Torres, muchas gracias por escuchar Teobroma, los invitamos a escuchar la próxima emisión. Hasta pronto. Chao. Chao. Teobroma.mx